En los últimos días se ha hablado bastante en prensa del paquete de medidas que está planteando el ministro de Universidades, pues para dignificar la situación de las universidades españolas. Por una parte, acabando con la situación de fraude masivo que hay en relación con los profesores asociados, que están realizando tareas de profesor titular de universidad cobrando muchas veces menos del salario mínimo interprofesional. Y por otra parte, para intentar vencer la situación de nepotismo, de endogamia, de favoritismo, de arbitrariedad que con carácter general ha caracterizado, ha, digamos, definido a las universidades españolas en relación con la asignación de plazas. Es decir, que se han dado al cuñado de fulanito, a la novia de menganito, al hijo del ministro de tal que me puede dar contactos porque seré yo el que lo ha metido en la universidad y su padre me hará favores. Es decir, el comercio, el tráfico con plazas que se pagan con dinero público y que según la ley pues deberían ser ocupadas por la gente que conforme a los baremos marcados muestre un mayor mérito y una mayor capacidad. El mérito y la capacidad son los principios constitucionalmente marcados para, digamos, la asignación de empleo público. Porque esta es una cosa que todo el mundo obvia dentro de las universidades, pero que se debería tener muy en cuenta a la hora de asignar las plazas y a la hora de regir un departamento universitario. Y es que el departamento universitario no es el cortijo, no es el club privado pagado con su dinero de ningún catedrático. Es decir, los departamentos universitarios no los sostienen los catedráticos y los profesores con su dinero particular. No son chiringuitos privados. Son parte de una institución, son organismos pagados con dinero público, que pagamos todos, que pagan los ciudadanos que no llegan a fin de mes con sus impuestos. Y eso implica que quien ocupa un cargo dentro del departamento y tiene determinadas potestades dentro del departamento, debe ejercerlas siempre pensando en la estricta aplicación de la legalidad con el fin de que sean los mejores los que entren en el departamento y el departamento funcione del modo que marca la ley, buscando la excelencia, buscando, digamos, el desarrollo de la investigación, buscando la mejor docencia para los estudiantes, en lugar de buscar pues los fines personales o de nadie o digamos pues crear un departamento, imagen y semejanza del catedrático fulanito, del profesor titular menganito, metiendo a los suyos y digamos convirtiéndolo en su juguete. Aquello que se paga con dinero público nunca debe regirse por los intereses privados de nadie, porque no es propiedad de ese alguien, es propiedad de todos los ciudadanos que lo sostienen con sus impuestos. Entonces, una de las mayores fuentes de corrupción en los departamentos universitarios es la asignación de plazas. Los baremos son bastante genéricos, por ejemplo, los méritos se pueden valorar como relacionados con el área o relevantes para el área. Si se consideran relevantes para el área, te los puntúan al doble. Y quien decide si son relevantes para el área es la comisión, que se dedica a la comisión que tiene por competencia asignar las plazas, y esa comisión, que está integrada por profesores del departamento y algún otro de otro departamento, pero vamos que se conocen todos porque son de la misma facultad, pues se caracteriza por, curiosamente, calificar como relevantes para el área los méritos del candidato que quieren que entre y como meramente relacionados con el área los méritos del candidato que no quieren que entre, independientemente de la calidad de esos méritos o de la relación efectiva. Entonces, el ministro lo que ha planteado, y es algo absolutamente revolucionario y que espero que triunfe, es que dos de los tres miembros de las comisiones que se van a ocupar de, digamos, asignar las plazas, provengan de otras universidades, distintas de la universidad a la que se le va a asignar, de la universidad a la que pertenece la plaza. O sea que haya uno de la universidad y dos ajenos a la universidad. Eso es absolutamente fundamental. Es decir, porque todos sabemos que en los departamentos universitarios existen, se puede decir abiertamente, mafias. A veces una sola mafia, dirigida por un catedrático que gobierna todo el departamento, a veces, digamos, grupos, cada uno de los cuales tiene asignada una franja de poder y que se respetan entre sí.
en el sentido de si se sacan 5 plazas de profesor titular, tú que eres el catedrático, de profesor titular, de profesor ayudante, de profesor contratado, tú que eres el catedrático fulanito, te vas a quedar con 3, se las vas a asignar a los tuyos, y yo que soy el catedrático menganito me voy a quedar con 2 y se las voy a asignar a los míos. Por eso es fundamental que se saque fuera del ámbito del departamento la decisión de quién entra, para que sean personas que no tengan ningún interés particular, espurio, en la asignación de la plaza, que no tengan amantes, primos, cuñados, sobrinos a los que meter, o que no tengan gente a la que odian que se presente a esa plaza y que no se la quieran dar. Es decir, objetivizar la asignación de las plazas. Esa medida es absolutamente fundamental y espero que triunfe, porque en los últimos 40 años en la Universidad Española han sido los departamentos los que han asignado las plazas y aprovechándose de lo abstractos que son los baremos, pues digamos que han utilizado ese margen de maniobra para privilegiar a los suyos, quitando de en medio a aquellos candidatos que no son los suyos. Es más, os invito a mirar los resultados de cualquier convocatoria de plazas de profesor en cualquier universidad española y veréis que en el 90% de los casos la gana el candidato de la casa. Y es absolutamente inverosímil que siempre sea el candidato de la casa el que tiene una mayor capacitación, un mayor nivel de méritos, etcétera, etcétera. Obviamente es la endogamia, una endogamia que por desgracia está asumida y que tiene que erradicarse por lo que os he dicho, porque estamos hablando de dinero público, estamos hablando de que todos pagamos las universidades y todos tenemos derecho a que sean las personas con un mayor nivel de capacitación las que ocupen las plazas y no los enchufados digamos, del ámbito que sea. Respecto al tema de las plazas de profesor asociado, digamos que los profesores asociados están bastante, bueno, yo también soy profesor asociado, pero la mayoría de los profesores asociados están bastante indignados, pues porque se ha establecido un sistema para, digamos, disminuir radicalmente el número de plazas de profesor asociado, por el tema de que, en fin, se está haciendo un uso fraudulento de ellas, porque en teoría el profesor asociado es aquel profesional de reconocido prestigio que teniendo un trabajo fuera de la universidad va a la universidad para enseñar esa realidad práctica a la gente de allí, enseñar la vertiente práctica de la disciplina que enseña. Eh, en realidad esto no es así. En realidad los profesores asociados enseñan teoría, dirigen trabajos de fin de máster, hacen lo mismo que un profesor titular, pero cobrando menos del salario mínimo en muchos casos. Entonces lo que ha hecho el ministro es, digamos, bueno, lo que pretende, eliminar esas plazas para que solo haya auténticos asociados, porque esa es otra. Es decir, hay muchos falsos asociados, mucha gente que el catedrático de turno le dice, mira, si aguantas 5 años te voy a dar una plaza de ayudante doctor. Y esa gente se dan de alta como autónomos, no tienen trabajo realmente, y dándose ese alta como autónomo sin tener ningún bagaje profesional y sin tener ni siquiera una actividad profesional, pues están ahí en el departamento pagándose el autónomo con los 300 euros que les pagan de la universidad y viviendo del dinero de sus familiares porque no tienen otra alternativa. Pues el ministro lo que quiere es, digamos, acabar con ese fraude y que solamente pues, los abogados de reconocido prestigio, en el caso de derecho, los jueces, los fiscales, sean las personas que ejerzan como profesores asociados. Claro, muchos asociados, como digo, se han quejado del tema diciendo, oye, yo me he tirado 15 años aquí y no estableces un sistema para que yo pueda entrar. Es decir, un sistema, entre comillas, que me privilegie, que por esos años de servicios prestados, pues me permita entrar dentro del departamento por encima de otros candidatos que vayan a venir de fuera. Yo realmente eso no lo veo. Es decir, yo, independientemente de que yo soy profesor asociado y de que a mí me gusta la universidad y me gustaría dedicarme solo a ella, considero que no tiene que haber ningún tipo de privilegio, ningún tipo de mérito, digamos, ajeno a la propia capacidad y a las propias publicaciones científicas del candidato, a las propias creaciones del candidato a la hora de asignar una plaza. Si te han tenido 15 años en fraude de ley, lo lógico es que te indemnicen y que te indemnicen pues con mucho dinero, es decir, para que esto no vuelva a pasar, una indemnización disuasoria. Pero que te den una plaza por el mero hecho de haber estado muchos años allí sin haber concursado esa plaza, no me parece, digamos, justo. Se va a crear también otra figura, una figura de un profesor, digamos, creo que se van a eliminar las figuras de ayudante doctor y contratado doctor y se va a crear una figura especial, digamos, para que los
profesores que quieran entrar en la universidad y que es que creo que van a ser dos figuras, es decir, una para los no doctores, que van a poder ocuparla, pero un máximo de años, y durante esos años van a tener que hacer la tesis doctoral, y otra para los doctores que va a unificar, digamos, lo que era el ayudante doctor y el contratado doctor. Es decir, se van a quitar esas dos figuras y quien tenga el doctorado, pues va a ocupar esa figura de profesor doctor, con un contrato, digamos, que se tendrá que convertir en indefinido, creo, en el plazo de 5 años. No es sacándose una plaza de titular, no lo sé exactamente bien, pero creo, según tengo entendido, que se van a simplificar las plazas en el sentido de que va a haber una plaza, para un modelo de plaza, para profesores no doctores, que van a poder ocuparla eh, con el compromiso de obtener el doctorado en X años, y otra para los profesores doctores, que la van a poder ocupar también X años y que se va a tener que convertir, supongo, pues en una plaza de profesor titular una vez que pasen esos años, evidentemente en situación de concurso público, es decir, que se podrá presentar cualquier persona a ella. Hay otras cosas que no ha establecido el ministro en la ley, pero que desde mi punto de vista también serían absolutamente esenciales. eh, y que implican una regulación en lo que es el funcionamiento interno de los departamentos, pues para evitar el nepotismo, el compadreo, el privilegio a los amigos. Yo entiendo que se debería regular el tema de qué tipo de plazas se sacan a concurso, porque es muy común que los departamentos, cuando tienen un candidato, bueno, esto se solventaría parcialmente con el tema de que a partir de ahora los tribunales de las plazas estén formados mayoritariamente por gente de fuera de la universidad. Pero a día de hoy se da la obscenidad, que yo la he visto, de que los departamentos, cuando tienen que sacar una plaza, dicen, bueno, tengo a fulanito que es mi candidato porque es amigo del catedrático. Fulanito no tiene doctorado. Entonces, a mí la universidad me da la posibilidad de sacar una plaza de profesor contratado doctor, o de profesor ayudante doctor, o de profesor sustituto interino que no requiere doctorado. Pues yo saco la plaza de profesor sustituto interino. A pesar de que la plaza de ayudante doctor, de contratado doctor, tiene una calidad superior, implica que las personas más capacitadas van a entrar ahí, por lo menos en principio, porque requiere una acreditación de la NECA, y requiere que la persona que va a entrar haya pasado un filtro que implica la realización de muchas publicaciones, de muchas horas de docencia para obtener la acreditación. Pues dicen, no, en lugar de sacar la plaza de contratado doctor, saco una plaza de sustituto interino, porque mi candidato, el que es mi amigo, ahora mismo no tiene el doctorado, pero dentro de unos años se lo va a sacar. Entonces lo coloco con la plaza de sustituto interino, lo tengo ahí metido hasta que se saque el doctorado. Yo entiendo que eso se debería modificar y que se debería obligar a los departamentos a que si la universidad les da la posibilidad de sacar una plaza dentro de distintos rangos jerárquicos, siempre tengan que sacarla del rango jerárquico superior, porque implica que la persona que entre, en principio, va a tener, digamos, unas garantías de calidad superiores a las propias de la plaza de rango inferior. Como digo, pues se puede entrar incluso sin ser doctor a esa plaza. Eso por una parte. Es decir, entiendo que, como digo, las universidades, cuando le asignan a un departamento una plaza, deberían obligar al departamento a que sacase la plaza, digamos, entre los distintos tipos de plaza que podría sacar, que optase siempre necesariamente por la plaza de mayor cualificación. Porque si se va a gastar dinero público, se tiene que garantizar que se gaste pues en una persona que tenga el mayor rango de capacitación. Y porque es absolutamente obsceno que si te dan la posibilidad de sacar una plaza de contratado doctor, saques una de sustituto interino porque quieres colocar a tu amigo. Porque es que no hay otra razón. Dicen, no, es que a esa plaza de sustituto interino también se podrá presentar gente acreditada a contratado doctor. Y eso garantizará que el que esté acreditado a contratado doctor, como tiene más méritos que el que no tiene doctorado, pues gane la plaza. No tiene por qué ser así. Porque como os he dicho, los baremos dan una libertad tremenda para manipular y para beneficiar al candidato amigo. En ese sentido, esa libertad es utilizada generalizadamente en los departamentos universitarios y es por eso que se saca una plaza de sustituto interino en vez de una plaza de contratado doctor con esa idea. Es decir, en aquellos departamentos donde pasa esto. Y también pasa, pues eso, que te da la posibilidad de sacar un ayudante doctor o un contratado doctor y eliges ayudante doctor porque sabes que
tu amigo, el candidato que quieres meter, no está todavía acreditado a contratado doctor. Entonces sacrificas la, digamos, cualificación mayor de la plaza, sacrificas el que una persona con la mayor capacidad, con el mayor mérito, entre en el departamento para poder colocar a alguien que sabes que no podría competir con esa persona porque no ha conseguido la acreditación de la NECA. Otra cosa que también se debería modificar en las universidades es el tema de la asignación de la docencia. Cuando se quiere privilegiar un candidato, por ejemplo, es decir, hay un aumento de jornada porque se ha jubilado un profesor y te encuentras con que el departamento decide que a una chica o a un chico que todavía no tiene hecha la tesis doctoral le sube la docencia, mientras que tienen otro profesor que ya está acreditado por la NECA al que no se la sube. Evidentemente, esto tiene como causa que a ese profesor que no tiene la acreditación y que se está sacando el doctorado lo quieren meter en el departamento porque tiene enchufe, porque tiene una relación personal con quien sea y no, del mismo modo, no quieren que el profesor que ya tiene la acreditación pueda seguir sumando méritos. Entonces se sacrifica la calidad de la docencia dándosela a una persona cuya cualificación es menor y que por tanto se presume que la docencia va a ser de menor calidad. Esto implica que, pues aparte de un perjuicio para los alumnos, una injusticia en el sentido de que se produce lo que es el tráfico de méritos. Es decir, el tráfico de méritos, tan propio de los departamentos universitarios, implica que en lugar de asignarse la docencia, la participación en grupos de investigación, la participación en congresos, a la gente que en principio por su cualificación, por su acreditación, podría hacer un mejor servicio, se asigna a aquellos a los que se les quieren dar méritos para poder colocarles en el futuro en las plazas de mayor cualificación que se saquen. Pues yo entiendo que se tendría que regular que en los casos en los cuales haya un aumento de docencia, ese aumento de docencia se asigne a aquellos profesores que tengan un mayor nivel de cualificación, en lugar de permitirse que se asigne al que se le quiera enchufar. Lo mismo con los grupos de investigación, es decir, debería establecerse un sistema para que en los grupos de investigación que se financian con dinero público, digamos, si se presentan candidaturas para entrar en ese grupo de investigación, en lugar de ser absolutamente discrecional la admisión de unos o de otros, pues se tenga que acudir al baremo de la persona para poder introducirla en el grupo de investigación. Y lo mismo en relación con otra de las arbitrariedades más infames que se producen en el ámbito universitario y es el de los perfiles de las plazas. Tú te encuentras con que en tu departamento hay un chico que ha hecho la tesis doctoral de Derecho del Comercio en la China de 1920. Te encuentras que sacan una plaza de ayudante doctor cuyo perfil es estudio del derecho del comercio en la China de 1920. Es una obscenidad. Es decir, es evidente que ese perfil lo están sacando pensando en esa persona. Porque el perfil implica una multiplicación de los méritos que tiene esa persona por un determinado porcentaje y le privilegia. Entonces, el perfil de las plazas, cuando se saca una plaza, yo directamente lo eliminaría porque en la práctica totalidad de casos en los que se usa para privilegiar a una persona. Se le pone a la plaza un perfil que coincide con las investigaciones que ha realizado esa persona, aunque el departamento no tenga un grupo de investigación relacionado con esa materia. Aunque en el departamento esa sea la única persona que esté investigando sobre eso. Aunque, por tanto, y en consecuencia, no existe ninguna razón objetiva que justifique ese perfil de la plaza, sino simplemente ayudar al candidato al que se quiere colocar. Entonces sería fundamental que el concepto de perfil de la plaza se elimine. Porque si estamos hablando de profesor ayudante doctor en Derecho o profesor contratado doctor en Derecho, pues es obvio que la persona que se presenta a esa plaza tiene la cualificación suficiente, que así se le ha acreditado la NECA, para investigar en aquello pues que el departamento considere que debe investigar. Por otra parte, tampoco lo pueden obligar, es decir, porque él tiene derecho pues, a ejercer su docencia y su investigación como considere oportuno. Pero que si, por ejemplo, el departamento considera que sería interesante investigar en la materia X, cualquier persona en 1 o 2 meses puede
si tiene la acreditación de la ANECA y tiene la cualificación necesaria, puede especializarse en esa materia. Es decir, porque vamos, es decir, estamos hablando de plazas de profesor relativas a un área, es decir, no a toda la disciplina, es decir, no toda la disciplina de la licenciatura, sino a un área concreta. Y en ese área concreta, las cosas son lo suficientemente específicas como para que una persona formada se especialice en ellas en un corto periodo de tiempo, si no lo estaba ya antes. Bueno, en un corto periodo de tiempo, ya digo 1 o 2 meses. Entonces, yo eliminaría el perfil de las plazas. En suma, hay muchas cosas que cambiar en la universidad actual. Si finalmente saliese adelante la propuesta de que los miembros de las comisiones de las plazas fuesen mayoritariamente externos, eso supondría un cambio revolucionario y muy positivo para la Universidad Española, pero hay que profundizar en ello. Es decir, la corrupción en la Universidad Española es absolutamente endémica. La concepción de los departamentos como el cortijo, el castillo de juguete del catedrático de turno o de los catedráticos de turno está absolutamente generalizada. Y esto es inaceptable en una institución que se paga con dinero público. Precisamente por eso, eh, yo ahora mismo tengo tengo 12 artículos publicados. De los 12 artículos publicados que tengo, digamos, me causan un gran orgullo porque son artículos que me han publicado sin que yo conociera a nadie. Es decir, son revistas de estas, de evaluación por pares, donde tú mandas el artículo, nadie sabe quién eres, te lo evalúa y te lo publica. Y claro, esto es totalmente distinto de toda la, digamos, morralla esta de los grupos de investigación, de los libros que coordina el catedrático tal y que coge a la novia, al cuñado, al primo y les pide que hagan capítulos, de toda la endogamia. Y yo entiendo que la nueva universidad española tiene que ir por el camino de los artículos. Es decir, tiene que ir, lo he dicho metafóricamente, tiene que ir hacia el camino de la evaluación estricta, rigurosa, imparcial de los méritos de aquellas personas que quieren entrar en ella, garantizando que aquellas personas que le evalúan no tienen un interés directo, como colocar al amigo, al primo, al cuñado, en el resultado de esa evaluación, y garantizar que la actividad de los departamentos se rige exclusivamente pensando en objetivos científicos y de calidad de la enseñanza, y nunca en todos los sucios juegos de intereses que lamentablemente caracterizan hoy a la universidad. Esto implica una legislación muy ambiciosa. El primer paso sería el que ha dado el ministro, pero hay muchas otras cosas que cambiar hasta conseguir que la universidad sea digna de la financiación que recibe. Es decir, hasta conseguir que la universidad sea digna de que una señora que es mileurista y que no llega a fin de mes y que tiene que dedicar una parte de los impuestos que tendría que utilizar para comer porque no le llega el dinero a financiar el sueldo de un profesor, de un catedrático, pues que ese dinero sirva para lo que tiene que servir, para servir al interés general y no para que ese catedrático, ese profesor, se considere el capo del distrito mafioso X y utilice el departamento para meter a su corte y para privilegiar a los suyos y discriminar a los que no son los suyos. Ojalá la nueva ley sirva de algo. Bueno, como siempre, un placer.